Buenas, buenas, ¿cómo están todos por acá? Buenas, bien, ¿y usted, profesor? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Troll. ¿Cómo les ha ido con las entregas? Me gustaría antes de iniciar validar esa parte, si han podido avanzar todos, si hay alguna duda con relación a lo visto en nuestro encuentro pasado. Por mi parte, todo bien, profesor. Todo en orden. Todo en orden. Hasta ahora Bien, vamos muy bien. perfecto. Vamos a enviarle un correíto a los demás, a los que se integraron la semana pasada, para así, si no se han enterado de nuestro encuentro de hoy, se puedan integrar el día de hoy. Hay algunas personas que están en la sala de espera. Ok. Y compartir el correo. Esto ya se están integrando algunos más. Bien, señores, ya estamos por acá. Listo. Entonces, la semana pasada nosotros trabajamos el área de ambientación y trabajamos la unidad uno. Correcto. Para esta semana hemos habilitado las dos actividades siguientes, las dos unidades siguientes, que son básicamente las unidades 2 y 3. Y en estas dos unidades vamos a estar viendo material un poquito más avanzado que el que vimos la semana pasada. Este es nuestro segundo encuentro de 3. Bien. Entonces, básicamente, acá vamos a ver lo que es el manejo de información. Igual como les indiqué la semana pasada, aquí tenemos la estructura de la unidad, la cual consta tanto de una instrucción, la guía didáctica, el foro de la unidad, así como audiovisuales de apoyo que vamos a ir viendo paso a paso, y la actividad práctica que deben realizar en esta unidad. Bien, entonces, ese es el contenido que vamos a ver en la unidad 2.
Si vemos la introducción, aquí hace énfasis en que vamos a hablar de herramientas poderosas que tiene Excel para hacer más rápido nuestro trabajo. En la unidad 1 estuvimos viendo el manejo de los cursores, cómo trabajar con los diferentes cursores. Y en este caso también vamos a estar viendo la diferencia entre trabajar con el mouse y con el teclado en Excel. Si yo les hago esa pregunta, vamos a ver si alguien se anima a responder. ¿De qué forma usted entiende que puede ser más rápido trabajar en Excel? ¿Con el mouse o con el teclado? ¿Quién se anima a participar? ¿De qué forma podríamos nosotros trabajar más rápido en Excel? ¿Utilizando el teclado o el mouse? Adelante, Lorena, y luego Catherine. Ah, bueno, veo que Lorena bajó la mano. Vamos con Catherine entonces. Con el teclado, ¿Por qué razón? porque tiene shortcuts. Los shortcuts. Perfecto. Ahora sí, vamos a ver Lorena. Adelante. Muchas gracias, Catherine. El micrófono, Lorena, está en mute. Ok, parece que no logra quitar el mute. Lorena, pues precisamente, así como indicó Catherine, Excel o todas las herramientas de Microsoft tienen lo que son, lo que llamamos en buen dominicano un atajo. Bien, esos son los shortcuts o una forma rápida de llegar a algún lugar. En el caso del teclado, son combinaciones de teclas que, si vamos viendo acá en lo que es la guía didáctica de la unidad, van a notar que en las páginas iniciales de dicha guía van a encontrar precisamente estos shortcuts, que son combinaciones de teclas con lo cual podemos ejecutar diferentes funciones dentro del programa. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero guardar un archivo o un libro de Excel y estoy en la parte inferior derecha de la página o del programa, para yo desplazarme desde la parte inferior derecha hacia la parte superior izquierda y guardar con el clic en el botón, lo haría mucho más rápido si lo hago utilizando esta combinación de teclas Control G. Bien, y así sucesivamente aquí tengo una lista de las más comunes. Un punto importante a tomar en consideración acá es que estas combinaciones de teclas pueden cambiar o pueden variar dependiendo del idioma en el cual se encuentre nuestro sistema. Bien, por ejemplo, en este caso, nuestro sistema está en español. Aquí nos damos cuenta por el nombre de los menús. Bien, si nos posicionamos encima de cualquiera de estas funciones, vamos a ver que nos muestra el nombre de la función y la combinación de tecla con la cual puedo invocarla. Miren aquí, control G. Bien. Si me coloco aquí debajo, voy a ver el nombre de la función, la combinación de tecla y una breve descripción de lo que hace dicha función. Entonces, a esto es que me refiero, a esas combinaciones que pueden variar dependiendo del idioma. Pues acá, por ejemplo, control G es la G de guardar. Si fuese en inglés, sería control S, la S de save. Bien, de save, en este caso, guardar en inglés. Pero ¿qué pasa? En español, control S es subrayado. Bien, entonces, muy importante que tomen eso en cuenta, pues si la combinación de teclas no le sale como usted espera, es probablemente porque esté ejecutando una combinación que se ejecuta correctamente en español, pero que el sistema que usted está utilizando en ese computador, trabajo u otro lugar, está en otro idioma. Bien, eso para que lo tengan en cuenta. También vamos a estar viendo aquí el tema de los autorrellenos y el autoarrastre. Esto lo vimos la semana pasada, junto con lo que es la lista personalizada de los días lunes, los días martes, perdón, los meses del año, entre entre otros valores como los valores numéricos, el arrastre de los valores numéricos. Lo que sí tenemos acá nuevo, que creo que lo vimos al final porque hubo una pregunta y decidimos desarrollarlo, ¿verdad? El tema con la tarjeta de crédito, los préstamos y demás. Básicamente aquí se muestra el paso a paso para aquellos que no desarrollaron esa actividad con nosotros, de cómo nosotros crear nuestra propia lista personalizada. Bien, una lista personalizada nos permite a nosotros reutilizar una secuencia de datos que yo tenga que insertar con frecuencia
cuando estoy trabajando con Excel. Bien, entonces acá me indica que a través del menú archivo, opciones, el menú avanzado, bajo un poquito de este lado, voy a encontrar modificar la lista personalizada y acá yo voy a poder agregar mi propia lista separada por coma, mirenla acá, padre, madre, hijo e hija. Y entonces cuando presiono agregar, que presiono aceptar, una vez yo invoco la primera palabra que es padre, cuando hago el arrastre, aquí va a continuar la secuencia. Bien, eso es la magia aquí de la lista personalizada. Entonces, vamos a ver aquí en esta unidad también puntos importantes como lo es el formato, los diferentes tipos de datos que maneja Excel, entre otras funcionalidades muy, muy interesantes. Entonces, les dejo la guía por acá para que ustedes le den una ojeadita un poquito más despacio y vamos a continuar con la información del día de hoy. En la siguiente actividad que tenemos para esta unidad 2 es el foro de la unidad 2. En el foro de la unidad 2 se les pide a ustedes una participación sobre qué uso ustedes le darían a las listas personalizadas. Bien, explicar acá cuál es el uso que ustedes entienden le darían. Van a hacer su participación del foro presionando aquí en añadir tópico. En el asunto pueden colocar el foro de la unidad 2 y en el mensaje la respuesta que usted tenga para este pequeño debate. Luego presiona enviar al foro y esa información se va a agregar aquí debajo y se va a debatir en esta semana. Este foro tiene una puntuación de un valor de 5 puntos, entonces les invito a ir acumulando sus puntos para al final tener entonces la mayor cantidad de puntos para aprobar. Bien, entonces acá llegamos a lo que es el audiovisual. Como les indiqué la semana pasada, cada unidad va a tener uno o varios audiovisuales pregrabados que les van a ir guiando paso a paso en el desarrollo de las actividades. No se confíen porque las actividades son fáciles, ¿bien? No se confíen, bueno, esto yo me lo sé y lo hago y ya está. ¿Por qué? Porque voy a estar prestando mucha atención a los detalles, ¿bien? A los detalles, a esos pequeños detalles que sé que son de mucha importancia y que a la hora de la verdad que tenemos una situación donde tenemos la necesidad de aplicar algún cambio en una hoja de Excel, pueden hacer la diferencia en que se haga en un mayor tiempo o en un menor tiempo. Bien, con la presencia de ese conocimiento. Entonces, acá nuevamente les hace un redireccionamiento a nuestros audiovisuales de YouTube, en los cuales ya he realizado pregrabado, precisamente para darles apoyo en el proceso de las actividades. Todos estos son los que vamos a estar utilizando en este módulo básico. Entonces, si yo abro acá lo que es la actividad de la unidad, vamos a verlo, se van a dar cuenta que es el mismo contenido que tenemos en el audiovisual. Bien. En esta actividad práctica tenemos 3 hojas, las cuales vamos a tener que desarrollar, vamos a tener que trabajar. La actividad práctica consta de lo siguiente. Aquí tenemos los datos con los cuales vamos a trabajar y acá tenemos las instrucciones que debemos ejecutar en esos datos. Eso debemos ejecutarlo tanto en la hoja de formato como en la hoja de formato de número, como en la hoja de formato de celda. Bien, en cada una de estas hojas debemos aplicar los formatos que me indican acá arriba. Y en nuestro encuentro de hoy vamos a explicar los más relevantes, lo que yo entiendo que pueden ser los más relevantes y ya ustedes en el proceso van a ir desarrollando junto con el material audiovisual los demás puntos. Bien, iniciamos por acá. Nos indica que al inicio, que al texto que está en la celda A1, bien, hablamos de celda A1, intersección entre la columna A y la fila 1, bien básico. Debes aplicarle una fuente Arial Black. Cuando hablamos de fuente, hablamos de tipo de letra. Aquí tenemos todos los tipos de letras que ustedes necesitan o pueden aplicar. Bien, si hay alguno que no existe, pueden descargarlo de herramientas como Google Fonts. Si quieren utilizar un tipo de letra diferente a lo que ya están por acá, lo pueden hacer.
Adicional a esto, estas letras que están acá, que tienen como esta pequeña nube y esa flechita, significan que no están instaladas actualmente en el Word o en el paquete de fuentes de Windows, pero que con un simple clic yo puedo descargarla y una vez yo vuelvo acá, ya la voy a tener aquí listas para utilizarla, ¿bien? O sea, por ejemplo, esta que se llama Aptos Black, si le digo acá, él se cierra y en la descarga en cuestiones de segundos, miren que ya no me aparece aquí esa nubecita, pues él lo descarga automáticamente de la página de Microsoft. Bien. Pero podemos utilizar otras herramientas como son, en este caso, Google Fonts, que son herramientas que se pueden, por ejemplo, si yo le digo Google Fonts, acá yo puedo buscar diferentes fuentes distintas en base a lo que yo quiera encontrar aquí. Puedo descargar esas fuentes e integrarlas a mi Microsoft Office con facilidad. Bien. Entonces, estas son fuentes adicionales que se pueden integrar. Pero bien, aquí nos indica que va a ser la fuente Arial Black. Aquí selecciono Arial Black. Busco, hay varios tipos de Arial. Se van a dar cuenta aquí. Bien, tenemos varios tipos de Arial. Vamos a utilizar Arial Black. Este Black es porque tiene como un negrito. Luego nos pide tamaño en 14. El tamaño del texto en Excel o en la suite de Office se mide aquí en números. Van a notar que aquí tenemos pocos valores impares. Si tenemos la necesidad de insertar un valor impar, se puede insertar directamente con el teclado numérico y presiono Enter. De esta manera aquí se aplica automáticamente. En este caso, como nos está pidiendo un número 14, pues aquí lo colocamos. Luego nos pide color del texto azul y un relleno celeste. El color del texto yo puedo seleccionarlo por acá. Aquí tengo el color que se aplica al texto como tal. Y en el al lado de la izquierda aplico un relleno a lo que es la celda. Bien, relleno acá. Bien sencillo, nada complejo. Pero la cosa se va poniendo un poquito más interesante. Por ejemplo, acá nos indica centrado respecto al ancho de la tabla. Bien. Si se fijan aquí, cada una de las celdas de Excel se comporta como si fuese una isla separada de cada celda. Bien, entonces, por ejemplo, esta celda está alineada a la izquierda. Yo puedo esta celda colocarla en el centro y esta celda la puedo alinear a la derecha. Bien, o sea que puedo tener diferentes alineaciones por celda. Ahora bien, cuando se habla aquí centrado respecto al ancho de la tabla, quiere decir que va a ser en respecto al ancho de esta tabla. Si yo coloco este contenido en el centro de esta celda y trato de modificar el ancho, miren cómo la información se corre hacia la derecha. Bien. Entonces, es ahí donde ya empezamos a ver funciones un poquito más avanzadas. Yo puedo seleccionar estas celdas e indicarle a Excel con esta función que se llama combinar y centrar, que combine esa selección de celda y que centre el contenido en esa nueva celda que yo voy a combinar. Bien. Entonces, con simplemente yo hacer un clic, ya todas esas celdas se convierten en una sola. Y el contenido se centra en esa sola celda que se acaba de crear. De esta manera no tengo que alterar el ancho de la tabla y que el contenido se ruede a una siguiente página. Así también acá nos habla, por ejemplo, de inclinación en un ángulo. Yo puedo inclinar este texto haciendo clic derecho sobre el número que representa la fila, formato de celda, y acá yo puedo indicar en alineación qué orientación yo quiero darle a mi texto. Puedo trabajar eh, a más 90 grados y a menos 90 grados, logrando con esto un texto vertical como este que se muestra acá. ¿Ok? Si tenemos la necesidad, lo podemos hacer. Pero mientras tanto, me está pidiendo aquí 10 grados, que son los que yo voy a aplicar. Voy a notar que cambia un poquito. Vamos a modificar aquí el alto de la fila para que aquí se visualice ese ángulo que le dimos a ese texto. Así van a ir aplicando. Por ejemplo, acá nos indica al texto que se encuentra en la fila 3 o el encabezado de la columna, vas a colocarle un tamaño 13. Seleccionamos acá, un tamaño 13, negrita cursiva, cursiva, centrado horizontalmente. Miren qué interesante esto, señores.
Excel y PowerPoint son las dos aplicaciones que tienen dos tipos de centrado, bien, o de alineación. Tiene una alineación que es horizontal, que es la tradicional que usa Word, que es la que vimos ahora mismo. Alineación a la izquierda, en el centro o a la derecha. Bien. Pero Excel y PowerPoint también poseen lo que es alineación vertical, que nos permiten a nosotros, dentro del recuadro, la fila, alinear en la parte inferior de esta, en el centro o en la parte superior. Aquí arriba lo podemos ver. Bien. Entonces, en este caso en particular nos habla de centrado horizontalmente. O sea que básicamente yo podría con esto cumplir con el requerimiento que me están haciendo. Pero aprovechamos y mostramos el otro tipo de alineación precisamente para que aquí aprendan esa función también. Luego nos pide color de texto rojo y relleno rosado. Volvemos acá, color de texto rojo y relleno rosado. Bien, entonces ya con esto, aquí vamos viendo diferencias entre lo que yo he configurado en esta celda y lo que hemos configurado acá. Por ejemplo, en la celda A1, si se fijan, tenemos aquí Arial Black, 14, centrado y combinado y centrado. Bien, en la siguiente fila, en A3, tenemos Calibri, que es el tipo por defecto que trae de tipo de letra, tamaño 13, negrita, cursiva y centrado horizontalmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que según ustedes vayan haciendo cambios, yo puedo visualmente identificar qué tipo de cambios tiene esta celda que tengo seleccionada o esta celda que tengo seleccionada. Esa va a ser una de las formas mediante la cual vamos a validar que se fueron aplicadas todas las funcionalidades. Bien, entonces ya los demás acá ustedes lo pueden continuar visualizando y desarrollando con el material. Sí, me gusta hacer énfasis en esta parte, el texto que se aplica al texto de la celda A22 y B22, aplicar una función que se llama ajustar texto. Esta función lo que hace es lo siguiente. Recuerdan que la semana pasada les indiqué que la barra de fórmula va a ser su amigo inseparable en el uso de Excel. Por ejemplo, si se fijan acá, aquí dice la palabra responsable. Cuando me posiciono en la celda y veo en la barra, me dice responsable de la selección. Igual en la siguiente celda, B22, me dice Blanca Torres. Bien, no se ve correcto la información completa. Entonces, si yo modifico el ancho de la celda, sí se visualiza. Pero si hago archivo, imprimir para ver una vista previa, me doy cuenta que la información aquí en la siguiente página se corrió a la segunda página y por ende a la tercera también. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta no es la función correcta. Yo simplemente ampliar el ancho de la columna porque va a haber información que no va a estar dentro del agua. ¿Cómo lo solucionamos? Utilizando esa función de ajustar texto, que precisamente lo que hace la función, que es esta que está acá arriba de combinar y centrar, lo que hace es que utiliza el espacio vertical de la hoja en blanco, ¿bien? Y distribuye ese contenido que no se está visualizando en la altura de la fila. Bien. De esta manera, cuando yo aplico aquí la función, vemos cómo se modifica la altura de la fila de manera tal que se visualiza el contenido completo y no se desplaza información hacia la derecha. Bien, entonces aquí yo puedo centrar el contenido y de esta manera puedo nuevamente, si voy a archivo, imprimir, validar que no se corrió la información y que solamente tenemos dos hojas. Bien, entonces esa sería la manera correcta. Hay algunos pasos más que ustedes deben aplicar que se los voy a dejar de tarea para que lo revisen y lo apliquen. Si pasamos a la siguiente hoja, la cual es de formato de número, ya aquí vamos a empezar a visualizar los diferentes tipos de datos que nos permite utilizar Excel. Por defecto, Excel trae un tipo de datos que es el dato general, que es este que está acá, el cual no vamos a cambiar porque la idea al final es comparar el formato básico con el cual viene Excel y los diferentes formatos que vamos a cambiar este formato general para que se ajuste al estilo que me pide aquí arriba. Por ejemplo,
Este rango de celdas me dice que debo colocarlo en estilo millares. Adelante, Dorca. Buenas noches a Buenas todos. noches. Quiero saber si soy la única que ve la pantalla frisada. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más puede confirmarnos si la pantalla... ¿Usted está en un dispositivo móvil, Dorca? Sí, estoy en el celular. Es probable que... Vamos a ver, yo voy a quitar la parte de compartir y la voy a colocar nuevamente, que suele pasar eso con frecuencia con los dispositivos móviles. Me deja saber si ahora la puede visualizar. ¿Se visualiza bien? Sí, bueno. Sí, La veo entonces, en negro. en negro. Ahora sí se ve bien. Ok, Ahora sí. perfecto. Pero de todas formas siento como que hubo un delay. Ahí es bueno que verifique si hay algún tema con la conexión al internet. Sí, está un poquito lento. el suyo. Bien. Entonces, bien, atentos acá, señores. Sé que quizás ya ustedes han utilizado este tipo de funciones, pero es importante que ustedes conozcan el origen de, y cuestión de que si mañana tienen una necesidad puntual, puedan solventarla con este tipo de tips que les voy a estar compartiendo. Por ejemplo, acá, este estilo de millares, ¿verdad? Por defecto, el tipo de datos es general, el que tenemos acá. Si yo lo quiero aquí ajustar, el estilo de millares, simplemente presiono acá y ya aquí se ajustó al estilo de millares. Volvemos nuevamente, la barra de fórmula. Hago un clic sobre este y aunque visualmente yo estoy viendo una coma, un separador de decimales y demás, en la barra de fórmula, esos datos no se han alterado. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un enmascaramiento, este tipo de datos es un enmascaramiento que se asigna de manera visual y que no afecta realmente al origen de los datos. Bien, igual así, si yo asigno acá contabilidad como un tipo de dato, bien, aquí vemos cómo él aquí le inserta el símbolo de moneda. Si agrego aquí el formato de moneda, voy a notar que hay una pequeña diferencia entre moneda y contabilidad, básicamente la cercanía del símbolo. Si quiero cambiar los símbolos aquí puedo jugar con esto también. Bien. E igual con el tema de los porcentajes. La idea al final es que ustedes hagan todos los ajustes que nos indican acá con estos datos. Y luego cargar la actividad práctica con los cambios realizados a la plataforma. Por ejemplo, un punto en el cual me gusta hacer mucho énfasis es este punto de la parte de el personalizado con texto. Bien. El personalizado es cuando nosotros tenemos un grupo de datos o un grupo de celdas que tenemos que insertarle una información. Quizás si tenemos que insertar una información a 4, 5, 6 celdas, puede ser algo fácil porque lo podemos hacer manualmente. Pero imaginemos que tenemos 10.000 celdas a la cual tenemos que agregarle un valor X. Entonces ahí entra en juego lo que es el tipo de dato personalizado. Por ejemplo, si yo vengo acá y le indico más formatos, aquí voy a ver las funciones avanzadas de los diferentes tipos de datos permitidos por Excel. Puedo aumentar la cantidad de decimales, agregar separadores de miles, seleccionar símbolos adicionales de moneda. Todas estas son funciones adicionales que yo puedo agregar. Pero bien, si vamos aquí a la parte personalizada, en personalizada yo le puedo indicar, bueno, mira, el contenido de esa celda, aquí lo puedo personalizar y le puedo decir, entre comillas dobles, keep 2. Yo quiero que se coloque delante del valor numérico esta secuencia. El valor es, dos puntos, espacio. Cuando yo cierre la comilla doble, ustedes van a ver que aquí arriba va a cambiar y me va a poner el nombre que yo estoy indicando. Miren, Shift 2, miren cómo cambió acá arriba, ¿ven? El valor es, y aquí yo puedo colocar
símbolos de números, en este caso 2, que van a representar los valores dinámicos que tiene cada celda. Bien, los valores dinámicos que tiene cada celda. O sea, en esta celda va a decir, el valor es 5, el valor es 50, el valor es 34. Pues simplemente yo hacer este cambio, aceptar, ya podemos aquí visualizar como yo agregué esos datos sin alterar el contenido de la celda, sin tener que hacerlo uno a uno. Y interesante, si selecciono una de estas celdas y veo la barra de fórmula, veo que específicamente solamente está el valor numérico. O sea que no se alteró el valor real de la celda. Bien. Pero a esto le podemos dar una utilidad mayor. Por ejemplo, si nos salimos un poquito de la práctica y decimos, bueno, mira, tenemos la necesidad de digitar 10.000 números telefónicos, 10.000 números de cédula, 10.000 RNC de empresas. ¿Quién me podría decir qué hay en común entre números telefónicos, números de cédula, RNC de empresas? ¿Quién me podría decir? ¿Quién se anima? ¿Qué hay en común? Número telefónico, cédula. El guión, el guión. El guión nos dice por acá Eva. Vamos a ver, gracias Eva. Jacqueline. Buenas noches. Sí, eso mismo iba a decir, que los guiones. Excelente, excelente. Muchas gracias. Realmente los guiones son lo que hacen que esos valores sean estandarizados, que es el punto donde quieran llegar. Si se fijan, tanto los números telefónicos como los números de cédula, como los RNC, tienen un estándar. ¿Y cuál es el estándar? Por ejemplo, si yo voy a insertar un valor numérico a estas celdas que están acá, yo le voy a decir, mira, esa celda que está en blanco, yo quiero que tenga un valor personalizado. Aquí vengo, le digo más formatos, personalizado, y aquí yo puedo indicarle cuál va a ser la secuencia o cómo yo quiero que se comporte esas celdas cuando yo inserte los valores. Por ejemplo, el estándar del número telefónico es, abro un paréntesis, dentro de ese paréntesis tengo 3 valores numéricos que van a ser dinámicos, el que inserte, que representan el código de área, ¿verdad? Cierro mi paréntesis. Luego coloco un guión e inserto 3 valores numéricos más, que va a representar el número del sector. Luego agrego otro guión e inserto 4 valores numéricos más, que es la secuencia de ese sector de los números telefónicos. Bien. De esta forma, ya con simplemente yo decirle aquí aceptar, él va a tomar en cuenta los símbolos de paréntesis y guiones para colocar los valores numéricos dentro de dentro del campo al cual corresponda. Bien. Entonces le digo aquí aceptar. Y ya de esta manera, si yo tengo que insertar de manera rápida esos 10.000 números telefónicos, no debo estar pendiente a los guiones, a los paréntesis y demás. Ah, bueno, 809-555-8899. Presiono Enter y ya él automáticamente estandariza. Bien. 849-565-7744. Presiono Enter y ya él mismo estandariza. ¿Por qué? Porque ya yo le indiqué cuál es el patrón con el cual yo quiero trabajar, cuál es el estándar con el cual yo quiero trabajar. Bien. Ahora bien, si me salgo de esa celda a una que no tiene la configuración de personalizado, si yo no enter, no voy a tener ningún estándar, ningún valor. Bien, ¿cómo lo puedo identificar? Visualmente, cuando me posiciono en la celda, veo que aquí tiene el formato general. Visualmente, cuando me posiciono en esta celda, veo que tiene un formato personalizado. Y fue ese formato especial que yo creé para ese estándar. ¿Se entiende? Adelante, Melissa. Profesor, cuando usted explicó lo del formato con guiones, se frizó. No sé si era mi computadora o a alguien más le pasó lo mismo. O sea, no vi lo que usted hizo para ponerlo en los números de teléfono con los separadores. Si podría Ok, repetirlo, sí, claro, cómo no. Mire, favor. básicamente seleccionamos las celdas, ¿verdad? Inicialmente. Luego vamos a ir acá en la parte de el tipo de datos a la sección donde nos dice más formatos de número. En más formatos de número,
cuando abrimos, vamos a encontrar todos los tipos, las categorías de datos que podemos tomar. Aquí vamos a seleccionar personalizada. Bien, personalizada. Aquí le va a aparecer una lista de estándares que ya están previamente configurados. Entonces, aquí donde dice estándar, aquí arriba, es donde usted va a crear su propio estándar. Aquí usted va a insertar el guión, el paréntesis, perdón, los símbolos numéricos, que son dinámicos, o sea, lo que usted inserte es lo que se va a colocar ahí. Luego el guión, y así sigue insertando los diferentes valores numéricos tras los siguientes guiones. Una vez ya tenga listo esa estructura, entonces presiona aceptar y queda listo para ser insertados los valores numéricos. Por ejemplo, si aquí le digo aceptar, tengo acá, le digo 829, 555, 6633, ya aquí me está aceptando ese tipo de valores que anteriormente acá arriba no me lo estaba aceptando. Perfecto, gracias, profesor. Siempre lo hago. Entonces, señores, por acá llegamos a los tipos de datos de fecha. Bien. Y por lo regular, Excel maneja dos tipos de fecha, que son las fechas cortas y las fechas largas. Como ejemplo de estas, tenemos aquí estas dos primeras columnas, la cual no tienen que hacer nada para ajustarla. ¿Bien? Sí, con la ayuda también del formato personalizado, en este escenario vamos a hacer modificaciones tanto a los días como a los meses como a los años. Por ejemplo, en esta primera columna se nos pide extraer desde esta fecha solamente el número que representa el día. Bien, para yo hacer esto, yo vengo acá, voy a más formatos. En personalizado me va a mostrar que yo estoy utilizando aquí una fecha corta, mírenla acá. Y aquí en esta fecha corta yo le voy a decir, bueno, mira, en vez de tú mostrarme los días, los meses y los años, que es lo que está mostrando acá, solamente quiero que me muestres los días. Valor que representa los días. Miren aquí en la muestra cómo él hace automáticamente el ajuste. Y cuando yo lo dé a aceptar, me muestra solamente esos valores numéricos que representan esos días. Aunque cuando me posiciono en cada una de ellas en la barra de fórmula, puedo ver el contenido real de la celda, que en este caso es la fecha completa. Ahora bien, si yo quiero ir un poco más allá y quiero identificar que ese día 04 cayó lunes, martes o miércoles o viernes, yo puedo hacer ese mismo procedimiento, más formatos, personalizado, y acá indicarle que en vez de ser 2D, van a ser 3D. Bien. Y miren acá como ya me coloca el nombre del día, pero abreviado, como cortado. ¿Bien? Mira aquí. Lunes, bien, martes, domingo, bien. Pero si quiero ir un poco más allá y quiero ver el día completo, entonces puedo venir acá y en vez de utilizar 3D, utilizaría 4 veces D. Bien. Me parece que aquí. Y aquí podemos ver cómo nos los inserta. Bien. Entonces, aquí igual se nos muestra aquí la fecha completa, que se muestra acá. Bien. Entonces, van a hacer este mismo ejercicio, pero con los demás van a hacer el ejercicio con la M de mes y con la A de año, incluyendo aquí en esta última columna, que tienen que agregarle un texto a la fecha que se está mostrando, como lo hicimos anteriormente, con el personalizado como texto anteriormente. Esta grabación la vamos a tener disponible mañana también, o sea que la pueden utilizar de insumo a partir de mañana. Hasta el momento, ¿alguna duda, aclaración de lo que hemos visto? ¿Dudas, aclaraciones? Sí, profe. La parte donde se ajustaba la página, yo tampoco la pude ver porque se frizó. Ajustar la página. ¿Cuál parte fue esa? Vamos a ver. ¿Me puede? Cuando a la hora de imprimir se divide en dos páginas.
Ah, ok, ok. Esa parte es acá, en formato de fuente de alineación. La función que utilizamos es esta, ajustar texto. Esa función lo que hace es que si el texto se sale de la columna y yo no quiero modificar el ancho de cada columna, provocando que se mueva la información hacia la derecha, lo que hago es que utilizo esta función de ajustar texto, que lo que hace es que despliega la información hacia abajo, aprovechando este espacio en blanco que tengo acá, debajo en la parte de la hoja. Bien. Entonces puedo utilizar esa función y así no desplazo la información hacia la derecha. Bien, entonces vamos a seguir avanzando porque ya estamos más o menos ahí con el tiempo. Quedan unos 20 minutos. Y ese era el contenido de la semana de la unidad 2, ¿bien? Entonces, ahora bien, con lo que respecta a la unidad 3, en la unidad 3 vamos a estar viendo los conceptos de funciones y fórmulas. Funciones y fórmulas. Y a mí siempre me gusta, en este punto, preguntar qué diferencia ustedes entienden que existe entre funciones y fórmulas. Eh, ¿Quién se anima? Vamos a ver, ¿quién se anima a decirme qué diferencia hay entre funciones y fórmulas de los que estamos por acá hoy? Funciones y fórmulas. ¿Qué diferencia existe entre una y otra? Vamos a ver. No se me pongan tímidos ya a última hora, ¿eh? Que ya vamos cerrando. Bueno, Funciones. profe, yo entiendo que fórmulas, ya a la hora de usted poner una fórmula en una celda, todo lo que vaya con relación a esa fórmula se va a realizar de manera automática. Y la función hay que realizarla al momento. Excelente. Muchas gracias, Dorca. Eva, adelante. Eh, las funciones son como fórmulas ya predefinidas y creo que las fórmulas son las que uno va creando uno mismo. Excelente, muchas gracias. Cerramos con Jonás. Adelante, Las Jonás. funciones, las funciones son fórmulas predefinidas, ya como dijo la señora Eva, y las fórmulas son, entiendo que cálculos personalizados. Excelente. Muchas gracias. Bueno, realmente acá nosotros podemos ir viendo el contenido y vamos a darnos cuenta que tal y como nos indicaron algunos de los presentes, en este caso la señora Eva y también Jonás, eh, la fórmula, las fórmulas en este caso se hacen de manera manual. Bien. Eh, en este caso, si se fijan aquí, y por lo regular se utilizan operadores matemáticos como más, símbolo de menos, el asterisco de multiplicación y la barra como división. Bien. En cuanto a las funciones, ya son una o varias fórmulas que están pregrabadas y que pueden ser invocadas con un nombre X. Bien. Por ejemplo, si hablamos de extraerle el promedio a un grupo de valores, yo diría que la definición de nosotros extraer el promedio sería la suma de los valores y el resultado de esa suma dividirla entre la cantidad de valores sumados. Bien, pero si se fijan, primero tenemos una sumatoria de valores, ¿verdad? Y luego el resultado lo dividimos entre la cantidad de valores sumados. O sea que tenemos dos operaciones en una. Bien, entonces en este caso, si lo hago como una fórmula, tengo que primero sumar y luego que dividir. Mientras que si lo utilizo como una función, ya hay una función que se llama promedio, a la cual yo simplemente le paso los valores y ella hace todo ese proceso de manera automática. Bien, entonces, en esta unidad en particular vamos a trabajar el desarrollo de fórmulas y funciones, diferentes fórmulas, diferentes funciones.
El tema de los operadores, aquí lo pueden visualizar, y el orden de prioridad de dichos operadores. Les invito a profundizar un poquito con la guía. Esta guía también la pueden almacenar y luego entonces guardarla, perdón, y luego entonces consultarla si tienen alguna necesidad puntual. Entonces, ya en cuanto a lo que es el foro de la unidad 3, aquí se le pide que hable sobre las fórmulas, su inserción, cómo insertarla, los temas y los diferentes operadores en dichas fórmulas. O sea que ya ahí avanzamos un poquito con el contenido. E igual en la introducción, se hace un breve, aquí un breve comparativo con herramientas anteriores como Lotus y demás que también utilizaron inicialmente ese concepto de fórmulas y de funciones. Ya para la actividad práctica van a notar que en esta tercera unidad ustedes van a tener 3 audiovisuales pregrabados, los cuales van a utilizar como material de apoyo para realizar la actividad práctica de la unidad 3. Y decimos 3, pues como en este caso cada una de las actividades prácticas, si se fijan, dentro de la actividad hay una hoja que representa cada audiovisual, el operador aritmético, viene siendo este primer audiovisual. Luego tenemos el operador de concatenación y luego el manejo de funciones. Bien. Entonces, la idea acá es, igual que en el módulo anterior, primero definición de qué es una fórmula, una secuencia de valores constantes, referencias de celdas, funciones y operadores que generan un resultado. Las fórmulas pueden ser tanto aritméticas de comparación o de concatenación. Inicialmente vamos a verlo con los operadores básicos, que son estos que están acá. Y la idea es que ustedes vayan utilizando acá el operador que se le indica para realizar el cálculo indicado acá. Por ejemplo, si aquí me dicen que voy a utilizar el operador de suma para tener un sueldo bruto, el cual está compuesto por un sueldo bruto anterior, más un incentivo, por decirlo así, diríamos que igual es el símbolo, al igual que más también puede activar la función de cálculo en Excel. Selecciono la primera celda que quiero sumar, el operador de suma, que es el más, y el segundo valor que quiero sumar. ¿Por qué hacemos selección de las celdas? Porque si mañana el valor de esa celda cambia, el resultado acaba a cambiar automáticamente. Y esa es una de las grandes funciones de Excel, de que si yo hago un cambio, ese cambio se efectúe en cascada, afectando los demás valores o funciones o fórmulas que yo esté utilizando más adelante. Igual aquí yo puedo hacer el mismo cálculo que me está pidiendo en base a este nuevo sueldo bruto. Digo, igual este nuevo sueldo bruto por un 2.5%, 2.5%. Cuando presiono Enter voy a tener ese resultado. Igual acá, decimos igual, en este caso va a ser un 3%. Asterisco 3%. Y ya aquí también tengo ese resultado. ¿Dónde viene la magia de esto? ¿Dónde yo puedo, por ejemplo, agilizar el proceso? Si tengo que hacer esto manual uno por uno, me va a tomar un poco más de tiempo. Podemos utilizar el mismo concepto que vimos la semana pasada del arrastre. Nos posicionamos en la parte inferior derecha. Cuando el cursor se muestra así con una cruz sin flecha, arrastro y suelto. Aquí se utiliza un concepto que es el concepto de la referencia relativa. La referencia relativa en Excel consiste en que cuando yo arrastro, él va relacionando el cálculo con la siguiente fila. Por eso ustedes cuando ven acá, le hago doble clic, pueden ver que aquí se visualiza en la siguiente fila que es en la cual se está haciendo el cálculo. Bien. De esta manera también yo puedo, si hago un clic aquí en la barra de fórmula, identificar visualmente que las celdas que el resultado que yo tengo es el esperado porque estoy calculando las celdas que quiero calcular y que por error no cometí y seleccioné una celda diferente. Bien. Pero esto se puede facilitar mucho más. Todavía yo puedo venir acá y decirle, ok, yo estoy aquí, me posiciono acá y en vez de arrastrar manualmente, porque son 10.000 registros, hago un doble clic
y él me hace el autocompletado, haciendo uso de la misma referencia relativa. Bien. Entonces, esto lo puedo aplicar para todos los que tengo acá. E incluso, esto no va, ¿verdad? Porque aquí, esto sería una sumatoria de los totales. Yo puedo aquí hacer una sumatoria con este autosuma. Me va a sumar todos los valores y me va a colocar el resultado en el espacio en blanco. ¿Y está? Y aquí puedo hacer incluso un arrastre horizontal, que me va a sumar el resultado de cada columna. Entonces, cuando yo aplico este tipo de funciones, me facilita muchísimo más la vida y puedo agilizar mucho más, ser más productivo en mi trabajo. Bien, que es la idea. Entonces, como parte de la actividad práctica, deben adicionar a desarrollar deben desarrollar estos otros puntos que se les piden acá. Ya entrando en materia, lo que es el uso de las funciones, aquí van a encontrar una breve definición de las funciones. Van a utilizar la función que le indica acá para realizar el cálculo y colocar el resultado acá. Por ejemplo, si yo quiero identificar el valor máximo, me posiciono, punto muy importante, posicionarme en la celda que quiero que caiga el resultado antes de invocar la función. Bien. Por ejemplo, aquí vengo, insertar función. Tengo varias formas de buscar la función. Excel tiene poquito más de 400 funciones. Bien, puedo buscarla con el buscador de funciones aquí arriba. Ejemplo, Maths. Aquí me aparecen diferentes funciones que tienen que ver con Maths. Según voy cambiando aquí la selección, me va cambiando aquí la definición de lo que hace cada función. Bien, pero también puedo buscarla por categorías. O también la puedo, si selecciono todo, la puedo buscar aquí en orden alfabético. Entonces, diferentes formas de yo buscar la función. Devuelvo el valor máximo de una lista de valores, le digo aceptar, y él aquí me va a pedir que yo seleccione ese rango de valores desde el cual yo quiero que él me indique cuál es el valor mayor. Mira, aquí selecciono mis valores desde E5 hasta E13, le digo aceptar, y ya él va a identificar que el valor máximo dentro de esa lista de valores es 60.000. Si mañana José Colón gana 75.000, cuando yo presiono Enter, él automáticamente me va a hacer ese ajuste porque ese es el nuevo valor máximo. Bien. Y así van a hacer lo mismo para cada una de las funciones que tenemos acá. Deben tener aquí su resultado. Bien. Quiero hacer mucho énfasis en la parte del operador de concatenación. ¿Por qué razón? Porque entiendo que es uno de los menos conocidos y de los que más le podemos sacar provecho cuando tenemos data que no está bien tabulada y que queremos tabularla en el orden de nuestra preferencia. La función de concatenación, en este caso, lo que nos permite es unir textos de diferentes celdas. Por ejemplo, acá me está pidiendo unir el nombre y el apellido. Y acá yo puedo indicarle, por ejemplo, quiero que se coloque acá. Busco la función concatenar, miren acá. Une varios elementos de texto en uno solo. Y aquí yo puedo indicar cuáles son esos elementos. Por ejemplo, si yo quiero que en el primer campo sea José, miren aquí donde me lo muestre. Si quiero que en el segundo campo sea Colón, miren aquí donde me lo muestra. El percance que tenemos acá es que en la vista previa me muestra que se va a mostrar unido, tanto el nombre como el apellido. Por eso, aquí yo voy a eliminar a Colón, voy a dar un espacio y en la tercer campo, entonces agrego a Colón. De esta manera, él agregó ese espacio que yo inserté automáticamente aquí. Bien. Mírenlo. De esta misma forma, yo podría aquí decir, por ejemplo, si tengo la necesidad de crear una oración entre el nombre y el año de nacimiento, yo podría insertar nuevamente la función de concatenar y puedo tener en este caso, una función compuesta con valores dinámicos que representen la celda y valores estáticos, que son cadenas de caracteres. Por ejemplo, aquí yo podría decir, entre comillas, doble shift 2, el año de nacimiento de espacio, por lo mismo que hablamos anteriormente, shift 2,
para la comilla doble. Mírenlo aquí donde me lo agregó, ¿bien? Miren el espacio acá. En el segundo carácter, el año de nacimiento ¿de quién? De José Colón. Mírenlo aquí donde lo tenemos, ¿bien? Mírenlo aquí donde me lo agregó. Bien. Le voy a colocar aquí otra cadena de caracteres estática. Espacio. Espacio nuevamente, para que haya un espacio después de Colón y antes del año como tal. Bien. Y aquí selecciono en la celda que contiene el año. Miren aquí, el año de nacimiento de José Colón es 1978. Aquí tenemos una función que está compuesta por cadenas de caracteres estáticas, que fueron insertadas en el momento, y valores de celda que van a ser dinámicos. ¿En qué nos ayuda esto? En lo siguiente. Le digo aceptar. Cuando yo acá le doy doble clic, él me va a traer los diferentes nombres concatenados de las siguientes filas. Y cuando hago el doble clic acá, él me va a traer el año de nacimiento de, va a ser lo mismo para todos porque es un valor estático. El nombre, que es un valor dinámico que lo hemos concatenado acá. El espacio es espacio, que es un valor estático que lo hemos agregado. Y el año que representa el nacimiento de cada uno de ellos, que es un valor dinámico porque lo tenemos aquí en esta celda. ¿Sí? Entonces, de esa forma, nosotros podemos concatenar diferentes tipos de datos que pueden ser tanto dinámicos como estáticos y crear funciones adicionales, nuevas, que den solución a una problemática que se tenga en algún momento dado. Bien, ¿alguna duda o aclaración hasta el momento de lo que hemos visto? ¿Dudas, aclaraciones? Perfecto, entonces vamos a avanzar con las entregas, con los trabajos. Si surge alguna duda en el proceso, estamos por acá para apoyarles. Ya a partir de mañana les voy a compartir la grabación de nuestro encuentro. Felicitar a las damas que ganaron el día de hoy en la participación. Bien, ahí Jonás sacó ahí la cabeza por nosotros los caballeros. Esperemos que en el encuentro, en nuestro tercer encuentro, sea mucho más participativa la actividad de los caballeros. Y nada, señores, estamos por acá para apoyarles. Espero verles en la meta a todos y que tengan buenas noches. Bye, bye, hasta la próxima. Para todos. Bye. Gracias.